Hoy en este Domingo 22 después de Pentecostés, la lectura es tomada de la carta de San Pablo a los Filipenses. Hermanos, confiamos en nuestro Señor Jesucristo, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, y sois compañeros del gozo que yo tengo en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Dios me es testigo de que os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. Y esto le pido, que vuestra caridad abunde más y más en luz y en inteligencia, para que sepáis discernir lo que es mejor y seáis sinceros e intachables hasta el día de Cristo, llenos de frutos de justicia por Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo fueron los fariseos y se confabularon acerca del modo de sorprender a Jesús en lo que hablase. Para lo cual le enviaron sus discípulos juntamente con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios según la verdad, y que no te cuidas de cosa alguna porque no miras a la persona de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su perversidad, repuso: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le ofrecieron un denario. Díjoles entonces Jesús: ¿De quién es esta figura e inscripción? Y al responderle ellos: del César. Dijo entonces Jesús: Pues dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pues hoy escuchamos en la Epístola como San Pablo lleva sus feligreses en sus entrañas para darles a luz en Cristo, para seguir esta obra de santificación hasta el día final. Y escuchamos también en el Evangelio de que tenemos que vivir también en este mundo, llevar a cabo nuestra santificación en un mundo natural, pero conducidos hacia un mundo sobrenatural, que muchas veces lo es difícil. Hoy quería aprovechar, hablando de estos temas, comentando la encíclica del Papa Pío XI, Divini Elius Magistri, que es de aquel divino maestro sobre la educación cristiana de la juventud, tema importantísimo, no solamente en sus tiempos. Escribió la encíclica el 31 de diciembre de 1929, un año después del martirio de San José Sánchez del Río, quien fue canonizado hoy, uno que murió en defensa de la cristiandad. Entonces el Papa, en ese mismo tiempo, el Papa que escribió 3 cartas sobre la situación religiosa de persecución en México, escribió esta encíclica también en defensa de la cristiandad, sabiendo que, como dice en el principio de la encíclica, quien recibe a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Así que repite lo que dijo el Señor: dejar que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Entonces que el reino de Dios nace en este mundo a través de la familia. Como nació a través de la Sagrada Familia, así el Señor quiso santificar a las familias para que se fueran la imagen y semejanza de Dios, uno y trino, de cuyo amor procede la tercera persona, el Espíritu Santo. Así el matrimonio es cierto reflejo, digamos, de este amor divino y fecundo. Y como ustedes saben, el fin del matrimonio no es simplemente la procreación, sino la educación de la prole, según la cual educación llegan a ser hijos de Dios, santos y de llenar pues el cielo. Entonces, esto es el gran deber y derecho que tienen y privilegio que tienen los padres cristianos de procrear y, digamos, coeducar con Dios a sus hijos. Y tomen en cuenta, primeramente, que al fin de la educación que imparten a sus hijos
es su salvación eterna. Así comenta sobre las palabras de San Agustín, un joven que por falta de disciplina, dejándose llevar por los espectáculos mundanos en el circo, de lujuria, de violencia, y imbuyendo a los errores gnósticos de su tiempo, así unas mentiras en vez de una buena educación religiosa, así se desvió. Pero terminó diciendo que, Señor, nos has hecho para ti, e inquietas nuestro corazón hasta que descanse en ti. Entonces, al fin de la educación es siempre que alcancen al cielo, para la gloria de Dios y para su eterna felicidad. Es solo Dios y así se propone Cristo a nosotros también. No dice que lo que les voy a decir será útil como una parte de su vida humana. No, dice más bien, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así nomás contemplando a Cristo, pues así recibimos la educación por excelencia, tanto de palabras como por ejemplos, para cada etapa de la vida. Así tanto la vida activa, la vida escondida, la vida contemplativa, es modelo para todos, de cómo debe de ser la vida y que Él mismo es la verdad. Entonces, y luego el Papa comenta, para que nos ubiquemos, que el error de nuestros tiempos es el laicismo, esta mentira blasfemosa de decir que Dios es nomás una opinión, que Cristo no es rey de la sociedad, sino que se mantenga en lo privado. Así para crear un ambiente ateo en que la gente se va olvidando de Dios y ignorantes de las verdades que necesitan de la fe, sin la cual es imposible agradar a Dios. Bien, entonces el Papa puede dividir el sermón en dos partes porque es una encíclica más grande. Hay tantos párrafos tan importantes, ¿no?, de citar y exponer. Pero menciona que es obra de tres sociedades. De la sociedad de la familia, que es la sociedad natural, más imperfecta, pero a la cual corresponde el derecho y deber de educar a sus hijos. Luego la sociedad que es el Estado, y por fin la sociedad sobrenatural y perfecta que es la Iglesia. Es la Iglesia que tiene, y empieza con esos comentarios, de que el Señor nos envió a enseñar. Ese fue el gran mandato, ¿no? Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, todo poder. De modo que no tiene poder por encima del gobierno, ¿verdad? Sobre toda autoridad humana. Id pues, enseñad a todas las gentes, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Entonces el gran mandato es de educar al mundo, así en todo lo que nos enseñó nuestro Señor. Y para que llevar a cabo esta misión, dotó a su iglesia con este don de infalibilidad. De modo que cuando, como dijo a San Pedro, he rogado por ti, Simón, para que no desfallezca tu fe. Y así cuando el Papa o los obispos en unión con él definan sobre la fe o la moral, lo que debemos mantener definitivamente, tenemos la seguridad de que es la voz de Cristo, ¿verdad?, que sigue entre nosotros. Así el vicario de Cristo, ¿no?, su voz resuena todavía en la tierra. Como dijo, el que vosotros oye, a mí oye. Así la iglesia corresponde entonces juzgar también de todos los sistemas educativos con esta sabiduría suprema que tiene. Por favor de mantener sus celulares de silencio, ¿no?, para que no hagan ruido durante la misa. Muchas gracias. Bien, entonces la iglesia siendo la columna y fundamento de la verdad, ya que es la extensión de Cristo en el mundo, por ende comenta San Agustín, no tendrá a Dios por Padre el que rehúse tener a la iglesia por madre. Así que el magisterio, ¿no?, al cual tenemos que someternos para nuestra salvación. Y luego menciona que la iglesia ha cumplido con esta misión, que ha llevado la educación y la cultura y toda la civilización a los confines de la tierra. Así es el hecho histórico simplemente. En vez de arruinar lo bello y verdadero de los antiguos, lo conservó y lo transmitió a la posteridad. Entonces vemos, por ejemplo, que eran los monjes que salvaron todas las mejores obras de la filosofía y de la literatura clásica,
Entonces, que fueron los monjes y la iglesia que fundó las primeras universidades. Así dice el Papa, si se han podido salvar tantos tesoros de cultura, civilización y de literatura, esto se debe a la labor de la Iglesia, que aun en los tiempos más remotos y bárbaros, supo hacer brillar una luz tan esplendorosa en el campo de la literatura, de la filosofía, del arte y particularmente de la arquitectura. Así todo lo mejor de la civilización ha venido de la Iglesia, de esta unión de la fe con la razón. ¿Y por qué? Piénsenlo por un momento que hasta la ciencia física fue mayormente desarrollada por así el clero. Por ejemplo, San Alberto Magno, Copérnico. Entonces, ¿y por qué tenemos la ventaja? Por la certeza de la fe, sabemos que Dios hizo al mundo, Dios sapientísimo, hizo al mundo a través de su palabra, el logos, como quiere decir en griego, que significa orden. De modo que podemos contemplar al mundo como un reflejo de Dios, ¿verdad? Sabemos que tiene un diseño que refleja los principios eternos de sabiduría que Dios contiene en sí. Mientras en el mundo pagano veían a veces al mundo simplemente como un caos de causas o como seres vivientes que tenían que aplacar. Entonces la fe nos da esta pista de que el mundo es ordenado por Dios y tenemos el trabajo de ordenarlo aún más, así según su imagen y semejanza. Entonces, así que hasta luego menciona que es tan importante inculcar una educación íntegra a los jóvenes, porque si no están acostumbrados al respeto de Dios, no soportarán norma alguna de vida virtuosa, y habituados a no negar nada sus deseos, fácilmente se dejarán arrastrar por los movimientos perturbadores del Estado. Entonces habla de un complot del Estado de usurpar toda la educación para imbuir a los jóvenes con un espíritu socialista, materialista, anticatólico. Entonces, habla entonces del contraataque, ¿verdad? Que empieza con la familia, diciendo que Dios comunica inmediatamente a la familia en el orden natural la fecundidad, principio de vida y por tanto principio de educación para la vida, junto con la autoridad, principio del orden. Quiere decir que los padres, y siguen esos argumentos, porque son de León XIII, muchos, a quien cita Pío IX, XI, que era filósofo por excelencia. Esos son los argumentos que tiene que llevar al foro público, ¿verdad? Argumentos filosóficos, ¿verdad? Según la naturaleza misma. Y dice que la familia recibe directamente su autoridad de Dios, que existe antes del Estado. El Estado siendo cierta extensión de la familia para apoyar a la familia y el bien común. Entonces, pero la familia tiene ese derecho por naturaleza. Cita Santo Tomás, de que el padre es principio de la generación, de la educación y de la disciplina, y de todo lo referente al perfeccionamiento de la vida humana, que ustedes tienen en sí como papás todos los talentos y gracias para así no solamente procrear, sino educar y perfeccionar a sus hijos. Aunque necesita también un contexto social, como menciona, la familia es una sociedad imperfecta, por fin. Bien, entonces dice, la familia recibe por tanto inmediatamente del Creador la misión y por esto mismo el derecho de educar a la prole, derecho irrenunciable por estar inseparablemente unido a una estricta obligación y derecho anterior a cualquier otro derecho del Estado y de la sociedad, y por lo mismo es inviolable por parte de toda potestad terrena, que ninguna potestad terrena puede quitar su deber y derecho de educar a sus hijos. Porque dice el doctor angélico, otra vez Santo Tomás, que el hijo es naturalmente algo del Padre, y sería por tanto contrario al derecho natural, que al niño antes del uso de razón fuese sustraído al cuidado de los padres o se dispusiera de él de cualquier manera contra la voluntad de los padres. Dice que, y si queremos hablar con propiedad, los hijos no entran a formar parte de la sociedad civil por sí mismos, sino a través de la familia, dentro de la cual han nacido.
De modo que la patria potestad es de tal naturaleza que no puede ser asumida ni absorbida por el Estado, porque tiene el mismo principio de la vida misma del hombre. Entonces es su deber que tienen y derecho que nadie les puede quitar, pero que tienen que ver como un deber, el deber de formar bien a sus hijos. Y menciona el Papa que a los padres toca, por tanto, rechazar con toda energía cualquier atentado en esta materia y conseguir a toda costa que quede en sus manos la educación cristiana de sus hijos y apartarlos lo más lejos posible de las escuelas en que corren peligro de beber el veneno de la impiedad. Entonces, termina diciendo esta sección que la misión educativa corresponde en primer lugar y de modo muy principal a la Iglesia y a la familia por derecho natural y divino, y por tanto de modo inderogable, indiscutible e insubrogable. Entonces menciona que es algo de la familia, que luego la Iglesia apoya como sociedad sobrenatural. Y luego menciona la misión educativa del Estado, cuya autoridad es para promover el bien común temporal de los ciudadanos. Lo que escuchamos hoy de dar a César lo que es del César. El Señor no niega que existe un orden temporal. Toda la autoridad viene de Dios. No enseñamos una teocracia en que el hombre, teocracia en que Dios o la Iglesia toma lugar del gobierno, por ejemplo. Más bien el Estado, siendo una extensión de la familia, es para garantizar y promover, pero no es en modo alguno función del poder político absorber a la familia y al individuo o subrogarse en su lugar. ¿Bien? Tiene la obligación más bien de tutelar con su legislación el derecho antecedente de la familia. Y es derecho y función del Estado garantizar, según las normas de la recta razón y de la fe, la educación moral y religiosa de la juventud, apartando de ella las causas públicas que le sean contrarias. ¿Y cómo va a ser eso? Si el gobierno no es un organismo sobrenatural, ¿cómo pueden reconocer cuál es la verdadera religión para favorecerla? Menciona el mismo Papa León XIII que la unión del Estado y la Iglesia se compara a la unión entre el cuerpo y el alma. El alma no llega a ser material y reemplazar al cuerpo, pero es la que anima y dirige al cuerpo, así siendo su alma dándole dirección hacia su fin. Y menciona que particularmente en los estados que son mayormente de ciudadanos católicos, es fácil reconocer cuál es la verdadera religión, nomás con el uso de la razón. ¿Cuál otra religión tiene tantos milagros que hizo a través de la historia y que sigue haciendo a través de sus santos? Así José Sánchez del Río, el santo mexicano número 32, fue canonizado por habiendo pedido un milagro también. Entonces, en cada proceso de canonización se piden a lo menos 2 milagros, que confirma científicamente que están en el cielo y que Dios los está glorificando. Entonces, el Estado, por ende, aunque no puede dirigir al hombre a su fin sobrenatural, debe de crear un ambiente que le conduzca a este fin, en contra de los vicios, en favor de la virtud. Y eso es para su propio bien. Así pueden leer La ciudad de Dios de San Agustín, los comentarios que pone el Papa aquí de Tertuliano, porque en contra de esta mentira de que hemos perjudicado a la sociedad, al contrario, qué tonto. Si la Iglesia promueve la virtud, de modo que el ciudadano debe de obedecer a la autoridad civil, no solamente por miedo, sino por conciencia, dice San Pablo. Así entonces engendra el sumo respeto y reverencia hacia la autoridad, asegura la obediencia a sus leyes justas, hace que todos vivan más para el bien común que según el egoísmo. Entonces hace posible la mera existencia de la sociedad, que depende de que cada individuo busque el bien común, la justicia, según la templanza, la fortaleza, etcétera, etcétera. Entonces, así la Iglesia salva a la sociedad. Y tiene su origen también, menciona luego que
está bien que el Estado establezca también escuelas para apoyar esas iniciativas de las familias y de la iglesia. Si no, hay puras escuelas parroquiales, por ejemplo, como muchas veces así había en la cristiandad, pero dice, sin un espíritu irreligioso. Y además, y esa es la historia aquí, por ejemplo, también. La realidad de la escuela pública, pero laica, entonces es algo que muchas veces han usurpado de la iglesia. Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, ¿quién la fundó? Pues fue la iglesia, Fray Antonio, alcalde, así fundando esta universidad para los ciudadanos, como fundó el Hospital Civil, como todas esas obras públicas tienen generalmente su origen en así la iglesia, que busca el bien común de todos, ¿no? Y no simplemente la codicia. Entonces, así podemos sin miedo dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y cita al filósofo italiano Antoniano, a quien mandaba a San Carlos Borromeo leer su libro ante la feligresía, siendo libro por excelencia sobre educación. Dice, cuanto mayor es la armonía con que el gobierno temporal favorece y promueve el gobierno espiritual, tanto mayor es su aportación a la conservación del Estado. En la Santa Iglesia Católica Romana, Ciudad de Dios, se identifica completamente el buen ciudadano y el hombre honrado. Es imposible que produzca una verdadera paz, una verdadera tranquilidad temporal, todo lo que es contrario a la paz y a la felicidad eterna. Entonces, ¿por qué lo menciono? Ahora les doy nomás las lecciones de esta primera parte de la encíclica. Muchos puntos parecen muy obvios, pero mientras tengamos cierta libertad, no la tomen por hecha, ¿verdad? Porque vemos que ya están insistiendo en que todos sigamos en las escuelas públicas, pues una ideología de perversión. En la segunda sección, el Papa va a hablar de la educación sexual, de las escuelas mixtas, de género, de muchos peligros en cuanto al ambiente que puede corromper a los jóvenes. Entonces, dice que hay una persecución que es actual, ¿verdad? Que sigue persiguiéndonos, que va a ser peor en el futuro. Ahora que tengan cierta libertad, estudien bien estas razones para defender como ciudadanos sus derechos naturales, incluso. Además, entonces, y que los que están educando a sus hijos, por ejemplo, en la casa, y luego cooperando para tener esa influencia social a través de la parroquia, están cumpliendo con lo que ha sucedido en tantos siglos a través de la cristiandad. Y sabiendo que no nos vamos a retirar del mundo. Aquí estamos para vencer y cambiar al mundo. Y tenemos la victoria con nuestra fe. Ese es el argumento de San Agustín, decir que no nos hemos retirado de puestos públicos, de lugares públicos. Aquí estamos para cambiar el ambiente. Eso por fin es el fin de nuestra lucha, ¿no? De subordinar todo a Cristo. Y por ende, que lo consideren siempre su gravísimo deber. Sí, y sé que las posibilidades son muy limitadas hoy en día, ¿okay? Entonces sé que unos optan por mandarlos a una escuela privada, escuela pública, escuela de casa. Bien, lo que deciden como familias, aconsejándose con sus padres, nomás tomen en serio que es su deber. Aunque opten por utilizar una escuela, tienen que velar qué les están enseñando en esta escuela. Es su responsabilidad, no pueden decir, los mandé a la escuela, ya, recibieron su educación, cumplí con mi parte. Ustedes son los educadores primarios de sus hijos. Si usan un medio, tienen que velar que sea un medio bueno. Y si hay errores, pues de refutar esos errores y enseñarles cómo defender la fe. Así que, pero acuérdense que es su derecho. Si quieren educarlos en la casa, nadie jamás les puede quitar este derecho. Entonces, que por fin, que consideren este gran deber como un gran privilegio. La continuación de Cristo entre nosotros depende de la educación que imparten a sus hijos, ya que el mismo Señor dijo, quien recibe a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Y así sea. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,